buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este acto en el que se va a presentar dos libros recientemente publicados y editados por la editorial UCA, que es el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. Mi nombre es José María Oliva, soy el director de dicha editorial y me honra y me complace pues, estar moderando este acto con el que la editorial UCA retoma lo que son las presentaciones en directo, en vivo, después de estos meses de pandemia. Si bien es verdad que hemos estado presentando los libros a través de vídeos cortos, a través de internet, pues lo cierto es que las presentaciones en vivo son insustituibles por el valor que encierra como actos culturales por sentido propio. Entonces, lo que congratula retomar ya las presentaciones en vivo, que tampoco sabemos si por mucho tiempo no vamos a mostrar las cosas. Así que, bueno, vamos a presentar, como digo, los libros. Yo voy a ser muy breve. El primer libro es el titulado Eduardo Mendoza, la paradoja de la lucidez, cuyo autor es Manuel J. Ramos Ortega, que me acompaña en la mesa por cuidado de la Universidad de Cádiz, y también nos acompaña la directora de la colección Letras Pequeñas, que es donde se inserta este libro, la profesora Nieves Vázquez. El segundo libro que vamos a presentar se titula Fernando Quiñones, el cuaderno hispanoamericano 1955-1996, de la profesora Gertrudis Altero Burgos, de la Universidad de Cádiz, a la que acompaña también el profesor Vitorino Mariño, que es el director de la colección donde se inserta este libro, que es la colección de monografía de filología y lingüística. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra asistencia, a todos y a todas, también por la colaboración inestimable. Son dos libros magníficos y enhorabuena, que siempre es una alegría, una satisfacción para los autores y también para la editorial contar con dos nuevos títulos. Yo sin más no quiero robar ni un minuto más a ellos, que son los verdaderos protagonistas, y empezamos con la presentación del libro de Eduardo Mendoza, La paradoja de la lucidez, de J. Ramos Ortega, y le doy la palabra a la profesora Nieves Vázquez. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes, gracias por la asistencia en un día tan futbolero. Me alegra mucho estar aquí presentando el tercer número de la colección Letras Pequeñas, que es la colección que yo dirijo dentro del Servicio de Publicación de la UCA. Es una colección de bolsillo que bueno, está destinada a la literatura y el pensamiento, con cierta ambición también de buscar el diálogo con otras formas de arte y también incluso con la ciencia. En fin, este es el tercer número. Estoy muy contenta, ¿no?, de que haya aparecido, y tengo que agradecerle al director del Servicio de Publicaciones, José María Oliva, y también a nuestro estimadísimo Pedro Cervera, que sostienen el Servicio de Publicaciones de la UCA, ¿no?, y sostienen esta colección, que no es fácil, ¿no?, en tiempos digitales mantener una colección como esta, ¿no? Como digo, se trata en este caso de una colección de bolsillo, y el primer número se titulaba 5 escrituras de Jaime Siles. El segundo tuvo que ver con la poesía de la experiencia, se llamaba La semántica del poder, la poesía de Junín Prado, de un crítico joven que se llama Fernando Cardón. Y bueno, este tercer número, como veis, es una colección joven, ¿no?, que se está estrenando. Este tercer número lo personifica mi compañero y amigo Manuel Ramos, ¿no?, antiguo profesor mío de la facultad y luego compañero. Eduardo Mendoza, La paradoja de la lucidez. Creo que todos los que estamos aquí conocemos a Manolo, ¿no?, y me permito esta familiaridad. Catedrático de literatura de la Universidad de Cádiz, ¿no?, que se ha dedicado especialmente a la literatura contemporánea y que tiene una doble faceta, por una parte como filólogo, como crítico y también como autor de creación, ¿no? Su último libro creo que ha sido Verano del 61 y otros relatos, ¿no? Y bueno, dejándole la palabra muy rápidamente, porque quiero ser muy breve,
Lo que nos propone Manuel Ramos en este libro es una reflexión sobre la obra de Eduardo Mendoza, especialmente, digo, sí, brevemente lo explicará muy bien, ¿no? Vinculándolo con la tradición cervantina, no en vano, al fin y al cabo siendo premio Cervantes, ¿no? Con la tradición cervantina, pero también analizando al autor catalán como autor que abre otras cosas, ¿no? Es decir, que desde la tradición cervantina pues acoge otro género, otro tipo de mixturas, que por otra parte ya Cervantes lo hizo en el Quijote, ¿no? Esa mezcolanza de géneros que caracterizaban su obra máxima, ¿no? Y bueno, como se me ha pedido que yo sea muy breve, lo voy a ser, y creo que con esto lo he dicho todo, ¿no? Es una obra que yo creo que tiene muchísimo interés en la coyuntura, además, como digo, del autor catalán, de la relevancia que tiene este autor catalán, y yo sin más cedo la palabra al autor de la obra, que fue Manuel Ramos. Bueno, muchas gracias, Mira, y buenas tardes a todos. Veo muchas caras conocidas de mis tiempos como profesor de la facultad, naturalmente, y amigos, simplemente amigos, compañeros, a los que todos doy las gracias. Veo María García de Fe, a Lola, que está por ahí, a Pedro, no digamos, Pedro, que ha sido también mi colaborador insustituible, al lado de Nieves, claro, naturalmente, de este libro. No quisiera cansarles a ustedes mucho. Ya Zorín, en una novela del año 1943, decía que el azote de su tiempo eran las lecturas y las conferencias. Esperemos que por lo menos las presentaciones no sean tan azotes para ustedes, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos el tiempo justo y que hay un partido tan importante en Portugal, se juega España prácticamente su honor, como equipo, como nación, si es que existe ya la nación española, pero bueno, queremos, por lo menos los aficionados al fútbol, queremos al menos enterarnos del resultado. Bueno, comienzo porque he escrito el texto porque como teníamos poco tiempo no quería entretenerme en divagaciones. La idea de escribir mi libro, Eduardo Mendoza, La paradoja de la lucidez, se me ocurrió en el año 2007, cuando el autor de La verdad sobre el caso Savolta, por cierto, libro a cuyo título original, Soldados de Cataluña, también le alcanzaría los coletazos finales de la censura franquista, estaba a punto de leer su discurso como premio Cervantes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Confieso que comencé a escribir sin un planteamiento fijo, solo llevado de mi admiración por esta primera novela que, como he escrito, su mejor virtud radicaba en su novedad, o mejor dicho, en la recuperación de una manera de contar historias que muchos lectores teníamos olvidadas. Nos abría las ventanas de par en par y levantaba las persianas de una casa en penumbra y con demasiado olor a cerrado que no habíamos ventilado desde hacía algunos años. Esa historia nos recordaba las novelas que habíamos leído en nuestra infancia, primera juventud, pero que habían sido proscritas por los estructuralismos, formalismos al uso que se habían empeñado en hacernos olvidar el placer de la lectura. Poco a poco las páginas iniciales de mi ensayo fueron tomando cuerpo y el libro fue creciendo a la vez que mi confirmación de que había seguido una pista no del todo equivocada. En este sentido, había 2 o 3 aspectos en la narrativa del autor barcelonés que me atraían especialmente. Mendoza era un autor a la vez que consagrado por la concesión de un premio de la categoría de Cervantes, el único galardón que se concede por igual a escritores españoles e hispanoamericanos alternativamente, y que seguía escribiendo y publicando, es decir, en plena madurez creativa, a sus 70 o 75 años, no recuerdo bien cuántos años tenía cuando empecé. Por otra parte, mi dedicación a la novela, como ha dicho Nieves, como crítico y en los últimos años como escritor yo mismo de novelas,
me atraía, como le atrae a cualquier espectador, descubrir los secretos de los trucos del mago o al niño desmontar el juguete recién estrenado. Todavía había una tercera razón, que esa la fui descubriendo a medida que avanzaba en la redacción de un primer borrador de mi texto. Mendoza es un novelista moderno en el mejor sentido de la palabra, es decir, por los muchos y variados materiales narrativos de los que se abastece para escribir sus novelas, siempre abiertas a la polifonía de discursos de géneros tan diversos como el satírico, el policíaco, el periodístico, o el político, el histórico y hasta el humorístico. La pregunta que yo me hice fue la siguiente: ¿de dónde le llegaba a Mendoza la beta humorística y satírica para escribir algunas de las novelas más divertidas de una época como los años 80 del pasado siglo? Sobre todo teniendo en cuenta que la literatura española ha sido poco o nada propicia al humor. La respuesta, o una de las respuestas, está en la invención de un personaje como el loco o el loquito, protagonista de alguna de sus primeras novelas, y a la vez hacerlo investigador o protagonista de un género tan poco frecuentado en la literatura española como el policía. Es decir, creando una especie de híbrido entre el loco de origen cervantino y el investigador privado de las novelas negras americanas, que Mendoza comenzó a leer como ocio creativo posterior a la conclusión de la verdad sobre el caso Saborda. Este hallazgo, como todos los buenos hallazgos, contado por el propio Mendoza en el prólogo de su novela El misterio de la cripta embrujada, se produjo de la siguiente manera, y cito palabras textuales de Mendoza: cuando garrapateaba la primera frase de la novela, no sabía cuál iba a ser la segunda. Yo mismo me sorprendía de las cosas que le iban ocurriendo, y más aún de las que se le iban ocurriendo a un personaje del que nada sabía, salvo lo que él mismo contaba, pero con el que me sentía perfectamente identificado. Nunca le puse nombre, dejé que él mismo inventara sus imposturas. Hasta ahí la cita. Aparte de sus dos grandes novelas, La verdad sobre el caso Saborda y La ciudad de los prodigios, Mendoza es el gran novelista español contemporáneo que más acerca la tradición de Cervantes a la novela moderna. Y lo hace a través de la creación de un loco guión cuerdo en la tradición del loco renacentista. A la genial creación del loco cervantino, Mendoza le añade una vuelta de tuerca más. El loco cervantino no es consciente de su locura, o al menos no siempre es consciente de su locura. Solo actúa falto de sentido o razón cuando reacciona ante el estímulo de una aventura que él interpreta como caballeresca. El loquito de Mendoza añade un punto o una variante más, pues él sabe que no es loco, sino que aparenta ser loco para sacar ventaja delante del doctor Sugraña y del inspector Flores. Los dos, especialmente el segundo, se aprovechan de él y a su vez él se deja pasar por loco para seguir medrando delante de ellos y seguir viviendo en el sanatorio a cuentas del erario público. Por tanto, es un loco lúcido, porque aparenta ser loco para sacar partido de su locura. Eduardo Mendoza ha explicado que la idea de su personaje loco le surgió como consecuencia de la invención del Nemesio Cabra de la verdad sobre el caso Saborda, que espero que todos, casi todos aquí hayáis leído, cuyo primer esbozo le encontró en la crónica de un suceso de un periódico de principios del siglo XX. Pero este loco es un loco paradójicamente lúcido. Y es que Mendoza ha redescubierto la estrategia también muy cervantina de la parodia o la ironía. Cervantes también fue un maestro del humor, y Mendoza reconoce que si él tuviera que definir su humor, se acordaría de los hermanos Marx, porque ellos sabían mezclarlo todo. También Don Quijote es una víctima, como el loco de Mendoza, de sus propias contradicciones. Por eso ambos personajes y sus maneras de hablar y comportarse son ambiguas y paradójicas.
El loco de Mendoza, como Don Quijote, sabe muy bien que defiende causas perdidas, y por eso su único recurso es la ironía, el doble lenguaje, la parodia y el humor. No puedo concebir la historia de la novela española del último cuarto del siglo XX y principios del siglo XXI, de lo que llevamos del siglo XXI, sin la aportación de Eduardo Mendoza. Su novela La verdad sobre el caso Savolta amplió considerablemente el canon del raquítico panorama de la narrativa española en la segunda mitad del siglo XX. Sin necesidad de dar títulos, creo que la nómina de la novela española hasta esa fecha se podría despachar con una media docena de títulos y serían más que suficientes, demasiado anclada todavía en el realismo del medio siglo, cuando no en un experimentalismo sin criterio y falto de personalidad. La novela española vivió a partir de la década de los 60 a la sombra potente, protectora y espléndida de la novela hispanoamericana. Cuando de pronto llegó la novela de Eduardo Mendoza, todos descubrimos que afortunadamente se abría otro futuro para nuestra novela, quiero decir, para la novela escrita por autores españoles y que tratara asuntos relacionados con la realidad española. No era el realismo mágico, de acuerdo, pero era una novela que se enraizaba de manera inequívoca con nuestro pasado reciente, sin hacer ningún acto a la incorporación de nuevas formas narrativas. El autor exhibía con brillantez un nuevo lenguaje narrativo con las aportaciones de otros lenguajes subsidiarios, periodístico, epistolar, jurídico, forense, que hacían infinitamente más atractiva la lectura de su novela. No dudo en calificar el descubrimiento, al menos desde mi punto de vista, como un verdadero flechazo. El anzuelo estaba echado y fuimos miles de lectores los que quedamos fuertemente enganchados con su novela. Sin duda, fue un amor a primera vista. ¿De dónde viene su éxito? Me pregunto yo ahora. Me refiero naturalmente al éxito literario del novelista. Su fórmula, a mi parecer, es sencilla. Se basa en crear argumentos atractivos y dotarlos de un potente pulso narrativo que es expresado con una brillante calidad literaria. Mendoza es un novelista que ha sabido unir la tradición con la modernidad literaria. Al hablar de tradición, naturalmente me refiero a varias entradas o vías de penetración que el autor incorpora con sencillez y maestría a su propio acervo literario. Estas entradas podrían ser, sin ánimo de ser exhaustivo, la cervantina, ya dicho, la picaresca, la barroquiana y, por último, y no en último lugar, la novela negra norteamericana. Sin olvidarnos otros modelos que ya se incorporaron al ADN del novelista contemporáneo desde los primeros años del pasado siglo: Horner, Paso, Hemingway. A esta vista yo he añadido, como se ha visto a lo largo de esta página, o podrán ver ustedes cuando lo lean, el cine, pues resulta muy difícil prescindir de la influencia poderosa que ha ejercido el cine en el nuevo lenguaje narrativo. De todas estas ramas que forman el tronco de la novela de Mendoza, como deseo que puedan leer en mi libro, he elegido con preferencia, sin despreciar ninguna otra, la cervantina. No creo que sea ningún descubrimiento explicar la importancia del Quijote como modelo de la novela moderna, ya que su genealogía literaria ha influido de manera persistente en el desarrollo de la novela universal. Una cita de Milan Kundera suena verdaderamente a sentencia al respecto. El novelista no tiene que dar cuenta a nadie salvo a Cervantes. De todos los personajes de la novela de Mendoza, es precisamente un loco el que de manera más reiterada protagoniza su obra. Y este loco, a mi modo de ver, es deudor de todos los locos literarios a partir de Erasmo de Roca, y consecuentemente del más famoso de la literatura de Occidente, Don Quijote. Porque ese loco, todo lo que tiene el loco, por paradójico que resulte, lo tiene de mismo. El loco de Mendoza, como con anterioridad su modelo cervantino, es un loco que extiende su mirada y su acción menesterosa hacia el débil,
aunque sea haciendo de la necesidad virtud, pues actúa bajo la sempiterna amenaza del comisario Flores. No obstante, es un loco lleno de humana comprensión, no exenta de la mirada perspicaz e inteligente hacia todos los que quieren burlarse o aprovecharse de él. Tampoco Don Quijote se deja burlar fácilmente ni por los encantadores, ni por el bachiller Sansón Carrasco, ni por el cura, ni por la dama o la sobrina. A la paradoja de su locura añade siempre la lucidez de un juicio que se revela duro con el poderoso y comprensivo con el menesteroso. Si cada uno es hijo de sus obras, como afirma Cervantes, en Labios y su genial criatura, cada uno es hijo de su época. Y Eduardo Mendoza lo es. Su escepticismo, además de una cuestión de carácter, es una cuestión de método, de mirada. La mirada aplicada a un mundo que, lejos de regirse por la razón, se conduce más bien como si fuera contado por un loco, según el famoso verso de Chekhov en su obra Madre. A esta locura solo se le puede oponer la ironía, el humor o la parodia, fórmula tripartita de la que abunda sobradamente la obra narrativa de Eduardo Mendoza. Su novela, aparte de la perfección de su estructura, del atractivo de sus argumentos y la brillantez de su escritura, es un monumento a la sensatez y a la mirada escéptica y comprensiva frente al absurdo de la vida contemporánea. Su novela, 4 siglos después de Cervantes y después de los horrores de las guerras mundiales, los fascismos de distintos signos y los más que inciertos mensajes de futuro, sigue proclamando la locura lúcida como único antídoto contra la estupidez, la ignorancia maliciosa y premeditada. Muchas gracias. Bien, vamos a presentar el segundo de los libros, titulado Fernando Quiñones, Cuadernos Hispanoamericanos, 1955-1996, de Virtudes Atero, y tiene en primer lugar la palabra el profesor Victorino Oviño, que, como decía antes, es el director de la colección de monografía de filología. Muchas gracias, José María. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la atención, por la asistencia y la atención que vais a tener en este acto. Aunque el protocolo manda que sea breve, yo quiero también sumarme a las palabras de agradecimiento por la labor que desde la editorial UCA están realizando José María, Pedro y todo el personal de la editorial, que están revitalizando muchísimo la labor y las funciones de las publicaciones por medio precisamente de estas colecciones. Muchísimas colecciones que están trabajándose ahora y muy bien. Esta precisamente, la que yo dirijo, que se titula Filología y Lingüística, una colección quizás de las más antiguas, porque comenzó su andadura en 2009 con un libro que precisamente era de mi autoría sobre el español coloquial. En aquel entonces yo no la dirigía, las colecciones iban de la mano de la dirección de la editorial. Y desde entonces pues se han publicado muchísimos libros. Yo no llevo la cuenta como Nieves, pero se han publicado bastantes libros y hay de todo. O sea, se han hecho trabajos sobre Don Quijote y la narrativa postmoderna, sobre la terminología pesquera, sobre el bilingüismo del llanito con el español, y precisamente en este último año se ha publicado un trabajo de Rafael Mesado sobre la poesía poliédrica de Carlos Edmundo de Ory, que casi que ha coincidido precisamente con esta publicación de Virtudes Atero sobre Fernando Quiñones, y es muy curioso porque casi al mismo tiempo pues se intenta revitalizar dos figuras gaditanas en una misma colección, y eso para mí pues la verdad que es un orgullo, porque va a servir para trabajar y conocer mucho mejor la figura de estos dos grandes autores en facetas menos conocidas hasta el momento. Entonces estoy muy muy contento por ello. No tengo mucho que decir de Virtudes Atero. Chispa, nuestra Chispa, que todos la conocemos, todos la queremos muchísimo. Ya saben que es una profesora de la Universidad de Cádiz, catedrática de literatura española, y una auténtica especialista en el estudio de la literatura de tradición oral, en específico sobre el romancero y sobre todo el romancero gaditano de la Sierra de Cádiz, aunque también de otros lugares, pero específicamente de Cádiz. En este caso,
como venía diciendo previamente, este trabajo trata otra cosa, trata sobre una figura de Fernando Quiñones que en parte también entronca con lo que ella quiere hacer sobre el romancero, es decir, se trata de revitalizar, de promover, de favorecer la creación de un patrimonio literario en figuras poco conocidas o en figuras poco reputadas culturalmente, en este caso el romancero en primer lugar, pero en este caso la labor como articulista, no sé si se puede llamar así, como articulista de Fernando Quiñones, que es una labor menos conocida de la obra de este autor. Y en ese sentido, pues, Chispa ha estado absolutamente dispuesta a hacer correcciones, a trabajar el texto, lo ha trabajado con tesón, con empeño, y ha llevado a cabo un trabajo de estudio y de transcripción de creo que de 200 y pico de artículos que tiene reunidos el autor en estos cuadernos hispanoamericanos, de modo que con este trabajo pues se cumple de una manera doble, de una vertiente doble, pues la función de un texto que aglutina toda la producción de artículos periodísticos del autor en una misma obra. No hay que ir a los cuadernos para verlo, sino que aquí en un mismo tomo lo tenemos todos, y al mismo tiempo pues aporta a futuras investigaciones filológicas pues el germen para trabajar estos textos en un futuro. Bueno, ella pues ya decía que le ha puesto mucho tesón, mucho empeño y sobre todo mucha pasión, porque Chispa no sabe vivir las cosas si no es con pasión. Ella vive su vida con pasión y pues, por supuesto en el trabajo pues también no puede ser otra persona, ella hace todo con pasión. Y este trabajo es fruto de esa pasión y bueno, no quiero robarle más tiempo a su palabra, que a fin de cuentas ella es la protagonista y es la que podrá meternos en los rincones de este trabajo. Muchas gracias. Bueno, después hablar con esto, pero bueno, intentaré. Gracias. Bueno, agradezco que si no me... Bueno, esto suena, entonces, bueno. Lo primero, naturalmente, muchas gracias, Víctor, porque tus palabras están movidas por el cariño, pero yo te lo agradezco, igual que si fueran objetivos. Y luego, en primer lugar, quiero decir, igual que han dicho mis compañeros de mesa, que es una satisfacción tremenda estar aquí. Primero con las personas que me acompañan, tan buenos amigos, y luego con vosotros, que bueno, no esperaba, porque yo creí que la gente hoy estaba viendo el fútbol, pero bueno, hay muchos amigos aquí, mucha gente que quiero, se los quiero agradecer de corazón a todos. Quiero yo también empezar agradeciendo, en primer lugar, no podía ser de otra manera, con todo mi corazón, a Mariela Quiñones y a Nadia, que no solamente me han dado mucho cariño, mucho entusiasmo, muchas ganas de seguir trabajando. Muchas gracias, por supuesto, a Pedro, que me ha contado que es un libro muy complicado de hacer, es muy largo y hemos trabajado codo con codo con toda la paciencia del mundo. Por supuesto, gracias a Víctor, porque sin él me apoyó desde el principio, a José María, que me ha estado permanentemente también a mi lado, a Nieves, que siempre me ha dado muchos sabios consejos, y a Manolo, porque lo quiero, sencillamente. Bueno, esto sería la partida de agradecimiento. Yo quería empezar, antes de empezar a hablar del libro, quería decirles que era como una deuda que yo tenía inexcusable con un amigo del alma. Fernando para mí era un amigo entrañable. Entonces yo quería devolverle todo lo que él me ha regalado durante toda su vida, un poquito, con un trabajo que, bueno, que se recordara, que para los lectores de Quiñones, para los estudiosos, significara algo verdaderamente inédito. Esto está todo publicado en Cuadernos Hispanoamericanos, pero son tantos los artículos, tantos años, que yo pienso que la edición era necesaria de hacer. Recuerdo un día de abril del año 27, en esta misma sala y con Fernando a mi lado, yo comentaba su coro a dos voces. Entonces hoy me emociona pensar que, bueno, conmigo ha estado Fernando todo el tiempo que he tardado en escribir este libro, pero hoy también está aquí. Y yo sé que está presente para muchos de los que están aquí, porque ha sido amigo, muy amigo de mucha gente que hay aquí. Y sé que está muy cerca y yo les quiero dedicar, pues bueno, aparte de este libro, que es una pequeña aportación,
pues le quiero dedicar todo este acto y todo mi cariño. En fin, quiero dejarlo a recuerdo porque me pongo muy emocionada. Bien, entonces vamos a pasar ya a la presentación de esta obra. Este libro, Fernando Quiñones y Cuaderno Hispanoamericano, que es un tochazo, pienso que era absolutamente necesario, de verdad, lo creo sin duda. Es un trabajo que, como ha dicho Víctor, recoge una faceta del autor menos conocida, porque está claro, es fundamentalmente conocido como novelista y como poeta. Entonces la parte articulista, la parte periodística es bastante menos conocida, y yo tenía mucho interés en que el libro fuera un libro necesario para todos aquellos estudiosos que quisieran acercarse a su obra. Como todos saben, Fernando se declaraba más intuitivo que reflexivo. Él se definía como poeta, como narrador, y consideraba que su labor periodística era algo menor, algo ocasional. Juan José Taller dice que incluso un medio de vida, ¿vale? Yo no estoy de acuerdo para nada con esta afirmación. La labor en los escritos, el trabajo de Fernando en periódicos y en revistas es tan ingente, tan continuado, tiene tanta presencia en su obra, que para mí es un trabajo verdaderamente, esta faceta, verdaderamente sustancial. Y todos sabemos aquí, porque lo conocemos, Fernando Quiñones es un autor polifacético, múltiple, y por tanto su labor como periodística, su labor articulística, es muy importante. Es cierto que los estudiosos, la crítica se ha fijado más en su labor de poeta y de narrador, pero desde hace unos años ya se está haciendo un verdadero esfuerzo por editar, por recopilar, por estudiar los materiales ingentes de su producción periodística, y eso es lo que es este libro. Es decir, el propósito de este libro es sumarme a la apasionante tarea que significa dar a la luz la obra articulística de Fernando. Ya se ha hecho, como saben todos, pues muchas cosas, como la referida a los escritos del Diario de Cádiz, la referida al Independiente y algunas otras de otras cabeceras. Pero acometer el trabajo de Fernando en una revista tan señera, digamos, ¿no?, en España como Cuaderno Hispanoamericano, era una labor difícil por muy dilatada. Es que son 35 años de trabajo prácticamente ininterrumpido y una enorme cantidad de artículos. Me voy a permitir un segundo, antes de entrar en el libro, hablar dos palabras sobre Cuaderno Hispanoamericano. Creo que es muy interesante. Cuaderno Hispanoamericano, como todos saben, se funda en mayo de 1948 por Pedro Laín Entralgo. Es una revista de carácter mensual, con un espíritu, diríamos, americanista, ¿vale?, e hispánico. Esta revista nace, estamos en el año 48, nace para servir de réplica a una revista argentina, que es Cuaderno Mexicana. Esta revista mexicana, que nace en el año 41 de la mano de Juan Larrea, es una continuación de la efímera revista de España Peregrina de Bergamín. Lo interesante de la revista, estoy hablando del Cuaderno Americano, es que ahí se van a reunir las voces más preclaras, tanto desde el punto creativo como periodístico, del exilio español en México. Entonces, se pretendía dejar oír la voz de los exiliados, por una parte, y por otra parte, se pensaba que iba a ser posible, y eso lo inventaron, por eso empiezan este órgano a estar para esto, era posible, pensaban, que todavía se podía volver a la legalidad republicana, tanto o bien porque hubiera una intervención extranjera o bien porque hubiera una revuelta interior, ¿vale? Los exiliados lo que pretenden fundamentalmente es hacer llegar su voz a la opinión internacional contra el régimen de Franco, es decir, que critiquen Franco, ponen de manifiesto la cultura adocenada y falsaria que había en el país, ponen de manifiesto la falta de libertades,
naturalmente, las injusticias, la represión, etc. Es decir, sobre todo los escritores de estos cuadernos americanos hicieron una importantísima labor en ese sentido. Naturalmente, con lo que acabo de decir, que lo estoy diciendo de una manera muy tal, no tengo tiempo, muy resumida, la ideología que se deja ver en cuadernos americanos frente a cuadernos hispanoamericanos es completamente distinta, no tiene nada que ver. La publicación española nace impulsada por agencias gubernamentales, sobre todo por el Instituto de Cultura Hispánica, ¿vale?, que tenía como finalidad fundamental ejercer en España una especie de labor diplomática, bueno, no directa, y que se encargó de la propaganda cultural de España, pretendiendo en definitiva difundir las virtudes del régimen. Entonces, Cuadernos Hispanoamericanos nace, estoy hablando de los años 48 cuando nace, se crea para ganar aliados en Hispanoamérica y para que las voces de la revista pudieran servir frente a las voces de los exiliados. En este momento el régimen español es consciente de su ostracismo internacional, es decir, el régimen fue excluido de las Naciones Unidas en el año 45 y entonces el régimen lo que pretende es hacer una estrategia de lavado de cara frente a la opinión internacional que le permitiera hacer olvidar su unión en la época de la guerra con los fascismos y, bueno, para ello lo que hacen es subrayar su carácter católico, y anticomunista. La revista Cuadernos Hispanoamericanos nace, estoy hablando del principio, con este propósito y participa de este relato propagandístico y de buena manera contribuye a esto. Cuadernos se alía, es que esto es muy interesante, por lo menos para mí, se alía, lo he descubierto a lo largo de este trabajo, se alía con los españoles que en aquella época eran conocidos como los comprensivos. Era un grupo de presión falangista, Pedro Laín Mondragón era un afamado falangista, un grupo de presión falangista, pero que defendían la asimilación a la España vencedora de algunos de los vencidos, lo que luego Franco llamaría la masa, en contraposición de la horda, que eran los que no eran recuperables de ninguna manera. Entonces pretendían conectar con estos personajes exiliados, pero no peligrosos, y sobre todo pretendían incorporar la riquísima cultura que se llevaron los exiliados de España, traerla al país. Frente a estos comprensivos estaban los excluyentes, que por supuesto repelían cualquier aportación de los exiliados que no estuvieran unidos al movimiento y que consideraban como una especie de traición a los valores patrios. Pedro Laín Mondragón, que es el director de la revista, es un destacado comprensivo, es decir, forma parte de esta corriente que pretendía terminar con las dos Españas, en definitiva, de una manera muy subgénero, pero terminar con las dos Españas. Entonces, plantea en el número inaugural de Cuadernos, plantea que el objetivo de la publicación es servir de plataforma para crear una comunidad panhispánica a través del diálogo de todos los pueblos que hablaran español y que defendieran la hispanidad. Un término conscientemente vago que permitía cualquier tipo de intervención. Es verdad, cuando el hispanoamericano se prestó al diálogo. Esto fue algo que en la época en que nació pues, se consideró bastante transgresor. Es decir, en sus páginas escribieron mentes muy dispares en lo relacionado con la política, pero en definitiva no podían salirse de lo que era el ideal de la hispanidad. Los exiliados no tuvieron voz, ¿de acuerdo? Entonces, estos condicionantes políticos tan fuertes, forman parte de un relato propagandístico del régimen, duran pues hasta el año 55, en que ya no es necesario el mantenimiento a ultranza de esa política de lavado de imagen, porque Franco, el régimen de España,
entra en la ONU. A partir de que España entra en la ONU, todos estos condicionantes de carácter político empiezan a suavizarse. Entonces, cuadernos hispanoamericanos también. Es decir, precisamente el año que entra Fernando a colaborar en la revista. Hoy, como saben, Cuadernos Hispanoamericanos es una revista que se sigue publicando, es una revista de contrastada calidad, es una revista abierta al diálogo, es una revista que se ha ido adaptando con el paso de los años a una ideología completamente diferente. Es una de las revistas de mayor prestigio del país, ¿vale? Y sobre todo una revista que ha mantenido vivo con su seña de identidad la unión entre España y Latinoamérica y llamando la atención sobre las producciones escritas en español. Eso es la revista y así ha continuado. Sí, como hay muchos amigos aquí que han publicado en sus páginas y la revista ya no tiene nada que ver con lo que fue en sus orígenes. Bien. Fernando, como he dicho antes, empieza a colaborar en la revista en agosto del año 55, precisamente cuando España entra en la ONU, con el artículo El cine en 24 páginas. Es una reseña de una antología cinematográfica publicada en Sevilla, en la revista Libélula, y va a continuar de una manera ininterrumpida al principio, ya después con algunos silencios, hasta febrero del año 96, donde publica, 2 años antes de su muerte nada más, donde publica el relato 37.3 con Celosa y Franco. La actividad más fecunda de Fernando fue en los años 60, que llegó a publicar 198 artículos en la revista. Continuó con una labor muy fecunda durante los años 50 y 70 y ya en los años 80 y 90 ya las publicaciones se hicieron muchísimo más puntuales, ¿no? Bien, publicó en todas las sesiones de la revista, en todas las sesiones, arte y pensamiento, en la sesión bibliográfica, en la sesión de notas, es decir que ocupó todas las páginas y todas las sesiones de la publicación. Los artículos de Fernando aquí no tienen unidad, son completamente heterogéneos. Es decir, no tienen ni unidad temática, ni de contenido, ni de propósito, tocan los más diversos asuntos y engloban los más diferentes géneros literarios, traducciones, poesía, relato, ensayo, crónicas, apuntes, sobre todo una enorme cantidad de reseñas literarias, que nos van a hablar pues, de su depurado gusto de lector voraz, que siempre fue Fernando, que fue parte de toda su formación, de su finura crítica y también de algo de lo que se gastaba, soy testigo, de su capacidad para descubrir autores nuevos no conocidos en España. Descubrió muchos. Bien. De la poesía, que tiene una producción poética muy larga, va a publicar 57 poemas aquí en un cuaderno, en 19 números. La mayoría de estos poemas están publicados primero en la revista y después pasarán a libros y responden tanto a la primera etapa como a la segunda. Tradicionalmente se distingue, aunque hay algunos críticos que consideran que no hay tal etapa, quiero decir, tanto de crónicas como las anteriores. Todos los textos que se publican en la revista aparecen luego en libros, excepto 2, no los he encontrado yo en ninguno de sus libros, uno titulado Testamento nada triste y otro Poética 3, ¿vale? Entonces, creo que resulta interesante ver cómo Fernando era una persona obsesionada con la obra bien acabada. Él continuamente está corrigiendo sus textos y reescribiendo aquellos textos que ya tenía, incluso la imprenta. Ripoll lo cuenta, ¿no? Como incluso cuando el texto viene en las alegadas, cuando vienen las pruebas de corrección, tenía que cambiar algo, ¿verdad? Entonces tenía que cambiar algo porque nunca estaba de acuerdo. Es muy interesante comprobar cómo esta labor de reescritura es continua en Fernando, hasta el extremo, por supuesto, si se comparan los poemas de la revista y los poemas del libro, es evidente. Pero además hay un hecho muy curioso, hay un caso en donde en la revista, el cuaderno, aparece 2 veces el mismo poema.
Uno en el año 62, que lo titula Kitchen, y luego otro, el mismo, en el 73, con otro título, Por un libro de cocina de Abu Jafar de Málaga. Es decir, los textos cambian hasta en el nombre, y hay un proceso de reescritura y de variabilidad increíble entre los textos, muy interesante. Publica, además de los poemas, publica de los muchísimos, de los centenares de relatos que escribió, publica en la revista 14. 9 de ellos lo publica por primera vez aquí en Guadalajara. Hay uno de ellos que se llama La Misa del Gallo, que después no se publicó en vida del autor, no se publicó en ningún libro de relatos, y hay dos que son inéditos, La voz en el tiempo y El homenaje, que tengo que decir, que no son relatos en sentido estricto, se podrían llamar apuntes, narrativos, cuadros, que no se han publicado más que aquí, ¿no? Y son textos que tienen puntos de unión. Lo más importante es la labor de recreación profunda que hace Fernando de su propia experiencia, que la lleva a estos apuntes, crónicas, relatos, lo que queráis llamar, y las dos están unidos por un tema apasionante para él, que era el flamenco, es decir, la inefabilidad del flamenco, la mezcla de personajes, de tiempos, es decir, con relatos bastante alucinados, ¿no? Estos dos relatos son así, por supuesto no están publicados más que en los relatos. Quería decir también que siempre me emociona, ¿no? La manera que tiene Fernando de dibujar el mundo taurino, ¿no? El miedo, el ansia de gloria, la miseria, el desgarro de los personajes que son perdedores de todas las partidas, porque Fernando le gustaban los perdedores. Hombres tatuados por el hambre, por la pobreza, por el desaliento y por la incertidumbre de la muerte y el todo. Esto está pintado en los relatos, que son 3, Los toros del puerto, La gran temporada, y Las seguirillas sin cabeza, Hoy en la cama está el maestro, de una manera genial. No faltan relatos adscritos a una de las técnicas más fecundas y originales de Fernando, como sabéis, que es el monodiálogo, es decir, un personaje cuenta a otro que no contesta su vida. Son todos personajes de las clases populares, en donde con un lenguaje, esto sí que es verdaderamente único, pues va relatando sus vivencias, ¿no? Con ese oído y sobre todo con esa capacidad de recreación del lenguaje popular que tenía Fernando. Además de los relatos, Fernando siempre tuvo mucha fascinación por la literatura italiana, sabéis que su mujer era italiana, y tenía mucho interés en introducirla en España. Entonces, en la revista aparecen reseñas de autores italianos bastante desconocidos, sobre todo en la época, pero además aparecen muchas traducciones de autores, desde el más importante hasta menos, por ejemplo Pasolini, o por ejemplo Quasimodo, o por ejemplo Giovanni Papini, es decir, publica muchas traducciones, ahí me imagino que le ayudaría a nadie, ¿no? Luego, su labor de traductor también se completa con 10 poemas de Bertolt Brecht. También Ripoll me dio una idea de que no necesitaba conocer el idioma, tenía un oído musical tan brutal que eso me lo enseñó Ripoll en uno de sus escritos sobre Fernando, que yo pienso que, no sé lo que sabría en italiano, algo así, en alemán, no sé, pero el caso es que hace unas traducciones en inglés, tampoco lo sé, pero quiero decir, no se atreve, él se atreve por ese instinto y por ese oído musical. Y lo más importante de las traducciones es la traducción de un fragmento que le cambió la vida a Fernando. Es El Conquistador de Archibald Marlene, en donde Fernando va a descubrir otro mundo, otra manera de hacer poesía. A partir de esta traducción, Fernando empieza a depurar su poética de los excesos del yo, y entonces empieza a escribir las crónicas, las famosas crónicas, en donde no solamente las vivencias personales pueden ser materia para la poesía, y fue a raíz de esta traducción. Bueno, como crítico, su labor es ingente, son 188 reseñas literarias, de más o menos amplias, de 188 libros, ¿vale? La mayoría de ellos, el número más elevado son españoles, donde va a reseñar de todo, desde lo consagrado, Juan Ramón, la generación de
27, hasta andaluces que en aquella época eran poco conocidos: Pablo García Baena, no se conocía de mucho, Alfonso Canales, Aquilino Duque o los gaditanos, por supuesto, Carlos Mundo de Ori, José Luis de Ajada, Pilar Paz Casamá, Ángel García López, etc. Las recensiones que hizo de autores hispanoamericanos de 10 países son también muy abundantes, ¿eh? Destacaría, bueno, por decir algo, la de Sábato, ¿no? O la de Luis Pastor, venezolano, o, por supuesto, la de los venezolanos, los nicaragüenses, José Coronel, Urtecho y los grandes nombres, Neruda, Vallejo y su admirado Borges. Su vocación universalista, la de Fernando me refiero, se deja sentir en las reseñas que hace de autores de otros países europeos: Francia, de Bélgica, de Inglaterra, de Portugal, euroasiáticos, de Turquía, de Rusia, de Egipto, norteamericanos, es decir, que abarca, es un caudal de lectura increíble, ¿no? Lo más interesante de esto es decir, por ejemplo, bueno, de estos últimos, pues, por ejemplo, es la primera vez que se reseña con detenimiento a Tuchenko, que pues, es un famoso, a Cavafy, es decir, que va a reseñar autores muy importantes. Es cierto, se detiene en la literatura, pero también aparecen otros temas, sus grandes pasiones: el flamenco, los toros, la música, la pintura, el arte. Todo eso forma parte de toda esa reseña de ese mundo magistral que aparece en Cuadernos Hispanoamericanos. Lo más importante, que él lo repite continuamente, es que todas sus apreciaciones críticas obedecen a las impresiones inmediatas, es decir, no he utilizado bibliografía, como él dice, no he usado nada, simplemente he leído y con mis impresiones de lector escribo. ¿De acuerdo? Bien, ya estoy terminando, ¿eh? El último apartado de la revista, que es notas y comentarios, que es un apartado de impresiones, esbozos de diarios, cuentos de viajes, pensamientos, juegos de palabras. Todo eso lo publica en una especie de sección que llama Libro de Horas, siguiendo la terminología medieval de los breviarios personales, que empieza en mayo del año 62 y que continúa en la revista en mayo de 1972. No me puedo detener, por supuesto, en decir todos los temas que trata aquí, es imposible por el tiempo, pero sí quería referirme a un martillo. Quizá lo más frecuente sea su remembranza de viajes y lo que le ocurrió en esos viajes, es decir, una especie de esbozo impresionista de sus viajes, ¿no? Por ejemplo, una madrugada en París, en Saint-Germain, o una vivencia mágica que tuvo en un garaje desportillado de la vieja Rue du Seine, una mañana en la plaza de la Señoría de Florencia, una visita en los mercados de Milán, de Pontevedra, de Roma, de Valencia, un encuentro en Caracas con Rómulo Gallegos, un baño cósmico en una tarde de calor horrible en Borghetto, o unas atinadísimas impresiones de Milán. ¿Vale? Es quizá la parte más, por supuesto, esta última parte de la que estoy hablando, de impresiones más personales, ¿no?, de la revista. Voy a decir alguna cosita más. A raíz de una lectura de París en una fiesta de Hemingway, aparece una de las grandes obsesiones de Fernando: su angustia por el paso inexorable del tiempo y la llegada de la vejez. Estaba obsesionado, pasaba humano. Entonces, la vitalidad desbordante, la rebeldía, el vigor de Hemingway lo deslumbran. Entonces, Fernando ambiciona lo que él llama la eterna juventud del americano y aplaude su decisión final de preferir la muerte a enfrentarse a la pérdida de la juventud. Dos años con Fernando. Hemingway fue joven enfermo, con arrestos, con naturalidad y con encono. Fue joven hasta el punto de no poder cambiar de edad y preferir los servicios de una escopeta para oso al progresivo catafalquillo del sillón de ruedas, la manta fina sobre las piernas y el vaso de leche de las 12 por la noche. Hay que ser joven permanente.
Fernando le aterrorizaba el paso del tiempo. Otro tema que voy a decir, y con esto casi termino, es un tema muy de Quiñones: la deshumanización del hombre, la americanización de la vida, la mineralización de la sociedad, donde se demuestra pues, su sentido inquieto, su espíritu, su conciencia ética, su conciencia crítica del mundo, su compromiso. Hay muchos artículos en donde son un verdadero alegato contra cómo Occidente se va convirtiendo en antinatria. Eso lo dice muchas veces. Y para terminar, me he pasado nada. Para terminar, me van a permitir leerle una anécdota que me parece absolutamente quiñonesca, pero además absolutamente deliciosa, que es una mezcla de angustia y de ternura que le ocurrió a la salida de Milán en un viaje que hizo en 1959. Con esto lo dice: está escrito en tercera persona, pero es naturalmente una anécdota personal. Después de la hora larga que tarda en atravesar parte de la Lombardía desde Milán al aeropuerto, el viajero llega con una hora de antelación. Feliz y tranquilo pierde el tiempo. 20 minutos antes de la hora de embarque, las oficinas de la TUA entregan los billetes con sus sellos y timbres. El viajero respira. En ese momento una voz lo interpela: 500 libras, por favor. Desde hace 5 días ha entrado en vigor un nuevo impuesto de salida del país. El viajero, con grave horror, palpa sus últimas 50 liras. Aterrado, corre a la terraza donde está la gente, coloca la maleta en el suelo, la abre. Ya hay 3 personas, 2 niños y un soldado, pendiente de él. Explica en altavoz su caso. Ya hay 10 personas oyéndolo, 12, 15. El viajero ofrece muy barato, aunque a voces, su queso de Parma, una camisa blanca algo sucia y maltrecha, pero bueno, su cuarto de kilo de racial salami, una cazadora de verano con cremallera, un florentino ajedrez de viaje. Todo lo esgrime por alto en el aire, rebaja cada objeto cada vez que lo canta. Ya le han comprado una camisa en 150 liras, menos de una fiesta. Ha vendido también el ajedrez, el salami y el queso, pero nadie quiere la cazadora, que acabaría por resolverlo todo. Entonces, no sabiendo qué hacer, corre una vez más a las ventanillas de la TUA y un empleado modesto, romano, diario y generoso como el pan, le pone las 100 libras que le faltaban. Nada espera a cambio, lo hace porque está hecho para hacerlo y no es rico. El viajero oye atemorizado tronar los motores de su avión, pero aún tiene tiempo para pedir al hombre su tarjeta. 10 minutos después, estalla sobre el mar. En su mano, mientras contempla los altos cirros del estío, se arruga la tarjetita del empleado de los billetes con un nombre estampado en sencilla letra inglesa: Homero Delfino. Es una delicia, muy Fernando, muy Fernando. Bien, no tengo tiempo, simplemente yo pienso que se demuestra con lo que he dicho muy deprisa, lo que afirmaba al principio. Fernando es un autor múltiple y polifacético, es un autor total. Los artículos de la revista han demostrado su perfección como poeta, su excelencia como narrador, su extremado conocimiento literario, su intuición cinematográfica y pictórica, su amor por el flamenco y sobre todo, lo que alega, su insaciable curiosidad por la cultura. Es decir, los temas que aparecen aquí, que yo solo he podido esbozar, no tengo más tiempo, le preocuparon durante toda su vida. Entonces yo con este libro lo único que pretendo es que los lectores tengan un conocimiento más profundo de una persona irrepetible y única y de un escritor imprescindible. Muchas gracias.